Mis amados, pues gracias a Dios vamos a entrar a la palabra de Dios. Vamos a leer Proverbios 3:9 y luego ya se acomodan bien en sus lugarcitos allí en casitas, y les voy a pedir por favor que guarden reverencia, ya estén tranquilitos, ya no estén haciendo 2, 3 cosas al mismo tiempo, sino démosle el honor y el respeto que la palabra de Dios requiere. Amén. Y Proverbios 3:9 dice así la palabra de Dios: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Una vez más, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y nos vamos a concentrar en la primera frase: honra a Jehová. Amén. Saben muy bien que hemos estado trayendo una serie de mensajes sobre el honor, y la verdad, mis amados, hay mucho que hablar sobre el honor. Yo deseo, espero que a través de estas palabras que has escuchado, que has aprendido, espero que las estés poniendo por obra para que tu vida cambie. Sabemos bien como hemos mencionado, ¿verdad?, que muchas veces en lo que nos ha pasado en nuestro caminar en el Señor no hemos tenido respuestas, pero a través de estas palabras, de esta palabra, de este tema sobre el honor, hemos aprendido que quizá no hemos tenido respuestas por nuestra falta de honor y de honra a Dios. Así es de que hoy seguimos con la honra a Dios. De hecho, déjenme decirles, realmente no termino los temas de cuando hablamos por cada tema específicamente, ¿no? Como la honra a las autoridades gubernamentales, la honra a los hijos, la honra entre esposos, y hace 8 días veíamos la honra a las autoridades espirituales. Es un tema realmente muy amplio, pero bueno, con lo que hemos escuchado y aprendido, yo espero que eso sí lo estemos poniendo en práctica y por obra. Amén. Y que ustedes empiecen a ver rompimientos en sus vidas por ser obedientes, por honrar a las personas que están arriba de nosotros, al nivel nuestro, y personas que ponen bajo nuestra autoridad o bajo nuestro cuidado. Y si estamos poniendo eso que hemos escuchado, pues te aseguro que ya hay cambios. Amén. Y va a haber más cambios todavía. Y hoy de lo que les quiero hablar es de la honra a Dios. Y algunos van a pensar, pero ¿por qué se dejó la honra a Dios al final? Prácticamente es el último tema, digo prácticamente. ¿Y por qué se quedó al último la honra a Dios, cuando sabemos que la honra a Dios es lo número 1? Pero resulta, mis amados, que por naturaleza humana, si decimos, es que tú honras a Dios, sí, claro, yo honro a Dios. Seguro que no honras a otra persona, otra cosa en tu vida. No, yo honro a Dios. Pero bueno, en los temas pasados hemos estado viendo, ¿verdad?, cómo es que el Señor ha escarbado en nuestra vida, y hemos visto que sí hemos estado faltos de honor. Y ya el Señor, haciéndonos ver qué es lo que ha habido en nuestra vida, ahora quiere Él que veamos si realmente le damos el honor a Él, si realmente honramos al Señor, porque sabemos que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él se merece toda la honra y todo el honor de nuestra vida. Digno, al que debemos de poner en alto, bien en alto. Y bueno, solo con Dios, fíjate bien y escúchame bien, solo con Dios nuestra honra sí debe de llegar al nivel de adoración. Amén. Con la gente no. Quiero que tengas cuidado. Luego he visto algunas cosas por ahí que digo, uy, ya están casi idolatrando a la persona, ya están casi adorándolo, ¿no? Lo están idolatrando y lo están haciendo sentir como un Dios. Tengamos mucho cuidado, porque el único que merece toda la honra y gloria es nuestro precioso Dios. Amén. Y bueno, quiero hoy narrarles tres situaciones donde no se honró a Dios.
Y quiero que cada una de estas situaciones que platiquemos, que les platique hoy, ustedes vean cómo están en su vida, en su honra a Dios. Porque otra vez, si les pregunto ahorita a todos ahí en casa y aquí, ¿honran a Dios? ¿Dios está en primer lugar? Todos vamos a decir, sí, está en primer lugar, por supuesto. Y pensamos que Dios no está en primer lugar si tenemos un nicho por ahí en la casa, con un ídolo, con una imagen, unas veladoras. Entonces, pues sí, vamos a decir, no, pues no está en primer lugar Dios en tu vida. Y como no tenemos eso, entonces por eso decimos, es que sí, pero sí es de primer lugar Dios. Pero quiero que con esto, por favor, el Espíritu Santo de Dios te hable con estos 3 ejemplos que vamos a platicar. Y el primero de ellos se encuentra en 1 Samuel capítulo 2. No voy a leer todo, solo vamos a narrar la historia del sacerdote Elí con sus 2 hijos. Elí, el sumo sacerdote que había en ese tiempo cuando inicia el primer libro de Samuel. Y creo que sabemos la mayoría la historia del sacerdote Elí. Elí era el sumo sacerdote cuando Ana fue una mujer estéril, fue a orar al templo con mucha amargura para que Dios le diera un hijo. Y allí estaba Elí, que la vio como si estuviera ebria, y ya él al final la bendijo, y ella, Ana, tuvo a un bebé que se llamó Samuel, el profeta, el último juez de Israel. Y ese es el marco de donde estamos hablando ahorita. Elí, sacerdote de del Señor, de Dios. Si le hubiéramos preguntado en su tiempo a Elí, ¿tú honras a Dios? ¿Dios está en primer lugar para ti? Elí seguro que hubiera dicho que sí. Pero ¿qué vemos con Elí? Tenemos que sus 2 hijos eran sacerdotes también allí en el tabernáculo. Pero resulta que estos 2 hijos de Elí, que se llamaban Ofni y Fines, estos 2 jóvenes sacerdotes que estaban allí ministrando en el tabernáculo, estos sacerdotes hacían cosas horribles para el Señor. Una versión de la Biblia les dice que eran unos sinvergüenzas, eran unos hombres que menospreciaban los sacrificios del Señor. Ellos mandaban a un criado de ellos a que fuera al altar de los sacrificios, hasta de que explica muy bien, con un garfio de 3 picos para recoger carne de allí. Estaba, fíjense, en el sacrificio, el criado iba y recogía carne sin decir, sin preguntar si ya la podía tomar, sin saber si ya habían terminado de ofrecerla, o más bien la estaban ofreciendo y él ya tomaba, para llevarle esa carne a los hijos de Elí. Y hacían cosas tremendas, menospreciaban, despreciaban las cosas de Dios. Y desde ahorita quiero que empieces a pensar en ti. Y por favor quiero que pensemos todos, cuando alguien o cuando tú o yo menospreciamos o despreciamos las cosas de Dios, que decimos, no importa, lo hago, no pasa nada. Y entonces estos sacerdotes de Elí hacen esas cosas. No tenían respeto a las ofrendas, a los sacrificios que la gente hacía. Inclusive cuando la gente les decía al criado de los sacerdotes, hijos de Elí, oye, no, todavía no tomes, todavía no termina mi sacrificio. No me importa, yo lo tomo, y si no quieres, de todo modo lo voy a tomar a la fuerza. Y se llevaban la carne. Entonces era algo terrible. Y no solo eso, sino que también estos sacerdotes jóvenes tenían sexo con las jóvenes que ayudaban en el tabernáculo. Imagínense cómo pisoteaban el lugar santo, cómo despreciaban las cosas de Dios, que hacían cosas tan abiertamente, tan terribles allí en el tabernáculo. Y el papá, Elí, el sumo sacerdote, pues a él le llegó el que la gente empezó a hablar, a murmurar, y él finalmente le habla a sus hijos y él les dice: hijos, he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando?
Basta, hijos míos, los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Elí les habla y les dice, como quien dice, los confronta. ¿Pero qué creen? Que Elí no hace nada. Elí no los retira del servicio. Los hijos de Elí siguen sirviendo. Si Elí realmente honraba a Dios o hubiera honrado a Dios, los hubiera retirado del servicio, si hubiera buscado otras personas espirituales que tuvieran temor de Dios, que no hicieran esas cosas con los sacrificios, de tomar la carne antes de tiempo, de no estar fornicando con las jóvenes de la iglesia o del tabernáculo, y sin embargo él no lo hizo. Y sabes, fue muy cómodo para él no hacer nada. No quiero que mis hijos se enojen. Se va a enojar mi esposa si los quito del servicio. Por no molestar, Elí los dejó. Por no crear problemas en la familia, Elí los dejó que las cosas siguieran su curso. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con Elí? Un día viene un profeta, no hay el nombre del profeta, no sabemos cómo se llamaba el profeta. Un día viene un profeta a hablarle a Elí. Fíjate, de tan grave, de tan tremendo los pecados que él sabía muy bien que sus hijos cometían y él no les llamaba la atención. Y entonces este profeta viene y le dice: yo me rebelé a tus antepasados cuando eran esclavos del faraón en Egipto. El Señor le está hablando a Elí, ¿ok? Dice: elegí a tu antepasado Aarón de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote, ofreciera sacrificios sobre mi altar, quemara incienso y vistiera el chaleco sacerdotal cuando me servía. Y les asigné las ofrendas de los sacrificios a ustedes, los sacerdotes. Entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué les das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Fíjate cómo el Señor le dice a Elí: ¿por qué les das más honor a tus hijos que a mí? Y aquí empieza a pensar: si tú le estás dando más honor a algo en tu vida, a alguien en tu vida, que a Dios, ¿por qué les das más honor a tus hijos que a mí? Y el Señor lo confronta. ¿Se acuerdan que Elí era un sacerdote muy gordo? Cuando él muere, cuando escucha sobre que el arca se quedó con los filisteos, del impacto dice que se cayó y se desnucó, y como era un hombre muy pesado, se cayó hacia atrás. Y el Señor lo confronta y le dice: pues tú y tus hijos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Será que Elí no quiso confrontar a sus hijos porque él estaba teniendo el beneficio de mucha carne? Es como si tu hijo estuviera en el crimen organizado y lleva dinero a la casa, y lleva dinero, y ay, qué bueno, ya estamos saliendo de los aprietos y todo. Eso no es legal, eso no es correcto. Y entonces tú le estás dando lugar a tus hijos, a tu hijo, a tu familiar, a tu gente dentro de tu casa, sobre el lugar que le tienes que dar a Dios. ¿Por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué les das más honor a tus hijos que a mí? Fíjense qué tremendo, cómo el Señor nota de inmediato cuando nosotros no le damos el lugar a Él. Y entonces viene una consecuencia terrible. Cuando no hay honor a Dios, hay una consecuencia horrible. Y el Señor y el profeta le sigue diciendo a Elí, versos 30 al 36 de 1 de Samuel 2: por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice:
Prometí que los de tu rama, de la tribu de Leví, me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran. De aquí la famosa frase, honraré a los que me honran. Dios siempre va a honrar a los que le honren. Y esto es algo grandioso, es una honra enorme que Dios nos honre, ¿no? Entonces el Señor dice, yo honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirva en el sacerdocio. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo, ninguno llegará viejo. Con envidia mirarás cuando derrame prosperidad sobre el pueblo de Israel, pero ningún miembro de tu familia jamás cumplirá sus días, morirán en su tiempo de virilidad. Vienen una serie de maldiciones, mis amados, enormes, enormes. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Yo me voy a levantar a un sacerdote que me honre a mí por encima de la familia. Escucha bien. Dios es número uno por encima de tu familia, por encima de mi familia. Yo quiero que el Espíritu Santo te hable y te ilumine. Porque no quiere decir que vamos a maldecir a nuestra familia, que vamos a dejarla, que la vamos a abandonar, que la vamos a dejar tirada. Es sencillo esto, es siempre y cuando tú no le estés robando el primer lugar a Dios. ¿Sabes? Nosotros debemos siempre de darle el primer lugar a Dios. ¿Y qué va a pasar cuando el esposo inconverso le dice a la esposa cristiana, no vayas al templo, ya no sirvas, ya no leas, ya no hagas nada? Esta mujer tiene que saber y discernir que si ella obedece a los hombres antes que a Dios, va a estar deshonrando a Dios. Pero después, el otro lado de la moneda puede haber pleitos y golpes y demás. Mis amados, siempre y cuando, y lo hablamos en la honra entre esposos, siempre y cuando la mujer cuide de su esposo, cuide de su casa, sea una mujer que trate con honor a su esposo, ella le puede decir, mi amor, no voy a dejar a Dios, voy a seguir porque mi Dios está en primer lugar. ¿Sí me siguen? No es de que ahora vamos a abandonar la familia y eso no. El Señor le dice a Elí, voy a buscarme un hombre, a un sacerdote que me honre a mí antes que a su familia, antes que sus propios intereses. Y entonces hoy te pregunto, ¿cómo están las cosas en tu familia? ¿Le estás dando más honra a tus hijos que a Dios? Y vas a decir, pero están hablando del sacerdote Elí en el tabernáculo, o sea, un pastor en la iglesia y ya, yo no soy pastor y demás. Mi amado varón, tú eres el sacerdote de tu casa, lo dice la palabra de Dios. ¿Y acaso no nuestro ministerio empieza en casa? Entonces, ¿a quién le estás dando tú el primer lugar? En tu casa, en tu familia. Le estás dando más honra a tus hijos que a Dios, porque no podemos robarle el primer lugar a Dios. Es muy costoso. Ve lo que le costó a Elí. Toda su familia iba a estar mendigando, toda su familia, su rama iba a morir antes de la edad de que fueran ancianos. Eso no queremos nadie para nuestra familia, ¿verdad? Entonces nos vale honrar a Dios. Tenemos un Dios que es un Dios celoso. Pero la cuestión es de que ahora imagínate si honramos a Dios. Ahora vamos a ver, número 2, les dije, les voy a hablar de 3 casos. Número 1, Elí. Número 2, Abraham. Por cierto, déjenme decirles que regresando un poquito a Elí, sus 2 hijos que hacían esas cosas tremendas en la iglesia, en el templo, en el tabernáculo, murieron el mismo día como ese profeta se lo dijo a Elí. O sea, no se juega con Dios, mi amado, no se juega con Dios. Muy bien, vamos a ver qué hizo Abraham. ¿Cómo es que Abraham sí honró a Dios? Y esto es en Génesis 22, cuando el Señor, conocemos la historia de Abraham, que a sus 100 años de edad tuvo al hijo de la promesa, tuvo a Isaac. Él tenía 100 años, Sarita tenía 90 años.
Y entonces imagínense, después de una espera larga de 25 años, de que el Señor le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo, y tarda 25 años en llegar, finalmente tienen al niño. Y finalmente Isaac empieza a crecer y a hacer esa alegría en casa, las risas, el caminar solito, ya saben todo lo que es el proceso con un niño, con un bebé, con un hijo en casa. Y están Abraham y Sara contentos, alegres, y ancianos ellos, pero con una alegría enorme de tener a su hijito Isaac con ellos. Pero llega un día cuando el Señor prueba el corazón de Abraham, y está en Génesis 22. Y el Señor le dice a Abraham, ¿verdad? Le dice a Abraham, necesito decirte algo. Abraham, necesito ver cómo está tu corazón conmigo. Abraham, sé que estás muy feliz por tu niño, por tu jovencito. Ya ahora Isaac es un jovencito, no dice la Biblia la edad, pero yo imagino unos 13, 14 años, 15 años a lo mejor, no lo sé. Pero una noche el Señor le habla a Abraham y él dice, heme aquí, dime. Y el Señor le dice, Génesis 22:2, y Dios le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. El Señor poniendo como el dedo en la llaga, ¿no? Así, tu hijo, tu único, a quien amas, pues era el único. Más aparte era todo el amor de Abraham hacia su hijo, ¿verdad? Tu único, a quien amas. Y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Perdón? ¿Estoy escuchando mal? Ha de haber dicho Abraham, perdón Señor, no te entiendo. ¿Qué me dijiste? Que no te entendí. ¿Quieres que te ofrezca un animal en el monte de Moria? Así como no, mañana voy. ¿Quieres que lleve a mi hijo? Sí, ofrezco 1000 toros, lo que tú quieras. No, Abraham. Quiero que me ofrezcas a tu hijo, tu único, al que amas. Y solo echando a volar la imaginación, ¿verdad? Decía un pastor, no nos cobran por imaginarnos cosas, pero ¿se imaginan ustedes el interior de Abraham? Piensen las mamás, piensen los papás también, que el Señor te pide un hijo y te dice, me lo voy a llevar mañana en la mañana. ¿Tú qué harías? ¿Te postrarías, te arrastrarías en el piso? Señor, mi hijo, no, Señor, llévate mi casa, llévate mis negocios, llévate todo lo que tengo, menos a mi hijo. Yo creo que Abraham pensó lo mismo, Señor, quítame todas las riquezas que tengo. ¿Se acuerdan que Abraham era riquísimo en oro, plata y ganado? Entonces, imagínense Abraham cómo se siente cuando todavía hasta Dios le dice, tu único hijo, a quien amas, llévamelo al monte Moria y me lo ofreces en holocausto. Y Abraham así como que, Señor, puede haber un cambio, puedo hacer un intercambio con lo que quieres. Tengo mucho oro, fíjate, te lo puedo dar. ¿Qué quieres que haga? Pero a mi Isaac, a mi precioso nene, no. Es una situación en donde aquí Abraham es confrontado con lo que más ama. Y te pregunto ahorita, ¿qué es lo que más amas? ¿Qué es lo que más amas? Obviamente tus hijos, tu cónyuge, pero amas tu yo, amas tu negocio, amas tu trabajo, amas tu casa, amas a tus nietos, amas a tus yernos, amas, pero ¿qué es lo que amas? Así que si te lo pidieran en sacrificio, ¿qué va a pasar? Tienes un noviazgo, lo amas. ¿Qué tal que el Señor hoy te pide tu noviazgo?
¿Qué tal que el Señor hoy te pide eso que tanto amas? ¿Qué tal que el Señor viene y te confronta y te dice: quiero ver si me honras, quiero ver si me obedeces? Y mis amados, Abraham, también echando a volar la imaginación, me imagino que dijo: esto no se lo puedo decir a Sara, porque se lo digo a Sara y no me va a dejar ir con el nene lo va a guardar, lo va a esconder, ¿cómo que lo voy a ir a sacrificar? Entonces no lo narra la Biblia, pero me imagino que no se lo dijo, obvio, porque fíjense que en cuanto Dios le dice: quiero que me lo ofrezcas en Moriah, en uno de los montes que yo te diré, dice el verso 3: y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y Abraham se levantó muy de mañana. ¿Cómo dormirías tú esa noche? ¿Cómo vas a dormir tú si hoy el Señor te dice a los solteros con un noviazgo: entrégame tu noviazgo? Tú piensas que ya está todo perfecto, que es la mujer perfecta, que es el hombre perfecto. Tú piensas que ya le hiciste, que ya está, que eso es de Dios, que esto ya está orado, que ya ayunaron, que ya no sé qué, que ya pidieron permiso en su iglesia, que no sé cuál. Todo está perfecto. Pero resulta que hoy el Señor te dice: entrégame tu noviazgo, porque quiero ver tu corazón. ¿Qué vas a hacer? Y no hay fecha de cuando regresen. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tal que el Señor te dice: entrégame a tu hijo fulanito de tal, al que más amas, al que menos problemas te da, al más estudioso, al más trabajador, al más honesto, al que más lava los trastes en la casa? Y el Señor te dice: a él me lo voy a llevar. ¿Qué tal que el Señor te pide tu trabajo que amas tanto, tu negocio que vives y te desvives por el negocio? ¿Qué tal que el Señor te pide? Abraham, de 100 años, quizá de 110, 115, no lo sé, se levanta muy de mañana. ¿Cómo hubieras dormido tú esa noche? Yo creo que no hubiéramos dormido nadie de nosotros, y me imagino que tampoco Abrahamcito. Así como que: Señor, por favor, un cambio, un milagro, haz algo. ¿Verdad que luego así estamos cuando están los tiempos? Ya se viene este tiempo. Señor, haz algo, un cambio, algo. O ya tuve segunda venida, por favor, porque ya no puedo con eso. ¿Qué habrá pensado Abraham? ¿Y qué crees? Que de donde él vivía hacia el monte Moriah eran 3 días de camino. Esto se me hacen los 3 días más largos de la vida de Abraham, caminando con el jovencito quizá en el burro, la leña, caminando. Les recomiendo mucho un libro de Dan Tegel que se llama Arenas del Alma, léanlo, y habla sobre esto. Arenas del Alma, es impresionantemente bello ese libro. Imagínense en la agonía que iba Abraham. ¿Pero qué estaba haciendo Abraham? Estaba dando pasos de obediencia, con mucho trabajo, sí. ¿Duele obedecer? Sí. ¿Cuesta obedecer? Claro, porque muchas veces no queremos, no nos gusta. ¿Por qué eso? ¿Por qué? ¿O por qué yo? ¿O por qué Isaac? Señor, seguro que igual Abraham pensó, si es que no se lo dijo a Dios, sí lo pensó en decir: Señor, tú dijiste que soy padre de naciones, y aquí finalmente nace Abraham y ahora se va a morir. O sea, tú solo te estás contradiciendo. Porque somos muy buenos para pelear con Dios, ¿verdad? Muy buenos, encontramos todos los argumentos para decirle: Señor, tú estás mal, padre de naciones, y vas a matar al que va a llevar a cabo todo. Señor, ahora sí tú te equivocaste. Señor, no sé si les ha pasado, pero a mí pensaba que me había pasado, pero en esta semana y con esta prédica me di cuenta que todavía me pasa. ¿Y saben qué es? Que le decimos al Señor cómo se deben de resolver los problemas. Así porque Él
pues no sabe cómo están bien las cosas, ¿no? Entonces, Señor, mira, es que si es así y asado, es como debe de ser. Si es que tú mueves el corazón de allí y de allá, eso así debe de ser. Y me imagino a lo mejor a Francito dentro de él, quizás no se lo dijo al Señor, pero pensaba, Señor, si tú lo arreglaras, oye, Señor, ¿por qué no llamo a Ismael? Ay, Ismael se fue con Agar, lo busco por ahí en el desierto, te lo traigo y te lo ofrezco. Isaac, no. Isaac, tú dijiste, Señor, tú dijiste, ¿verdad? Somos buenísimos para esto. Tú dijiste, Señor, que Isaac era el hijo de la promesa para darme multitudes, que ni siquiera le podía contar las estrellas que así me ibas a dar, que como la arena del mar. Señor, te traigo Ismael, ¿va? Hacemos el trato. Y así, mis amados, estamos porque no queremos honrar a Dios. Y la honra es a través de la obediencia. Pero tenemos a Abrancito, que se para temprano en la mañana y se va. Obedeció a Dios. Sentía, yo me imagino, un puñal en su alma, en su corazón. Pero él dijo, fíjense bien, pónganme atención todos. Él dijo, Señor, tú me lo diste. Isaac es tuyo. Tú sabes qué vas a hacer con él. Yo solo te obedezco a ti. Yo solo quiero honrarte a ti. Y sabemos todos el final de la historia, porque ató Abraham a Isaac sobre el altar del sacrificio. Lo ató. Imagínense el niño, papá, tú me decías que me querías, papá. Y sabemos la historia, que cuando estaba con el puñal por degollar a Isaac, el Señor vio cuánta honra tenía Abraham para con Dios, cuánta obediencia por sobre todas las cosas, por sobre todo su dolor, por sobre ese puñal clavado en su corazón. Pero él sabía, primero es Dios, primero es Dios, y primero es Dios, y tengo que honrar a Dios, y tengo que honrar a Dios. Y un amén. No, porque tú piensas, no, yo cómo le voy a dar mi noviazgo si finalmente ya están los hombres escasos. ¿Cómo? Si están las mujeres ya bien raras y esta no salió tan rara. ¿Cómo? No, mi hijo, no, él va a ser salvo, no se lo voy a dar. No, él se mueve ese, pero él que es muy bueno, ¿por qué él? No, ¿por qué? Pero Abraham le dio al Señor lo que le pidió, y al mostrarle su obediencia, el Señor mandó un ángel y le dijo, detente, no le hagas daño al muchacho, no le hagas nada, porque ahora sé que tú me respetas y obedeces y no has negado a tu único hijo. Wow, mis amados. Y ahora escucha las recompensas que Dios le dio a Abraham. Escuchaste hace ratito las recompensas, el castigo pues que Dios tuvo para Elí. Pero ahora en contraste, ve lo que el Señor le dice a Abraham en Génesis 22:16. Y el Señor le dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Me voy a aferrar a bendecirte. Voy a hacer grandes cosas contigo. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Wow. Todo eso porque me has obedecido. ¿Quién sabe más que Dios acerca de lo que Dios te está pidiendo? ¿Quién sabe más? Tú y yo no sabemos.
¿Por qué nos aferramos a algo que no debe ser? Porque además tú y yo nos estamos limitando cuando nos aferramos a decir es que esto es mío y nadie me lo puede quitar, y nadie y nada. No, yo no le voy a dar nada a Dios. No, yo me caso ahora porque me caso. Ya se me está pasando el tren también, entonces olvídense que voy a entregar el noviazgo. Se acabó. No lo voy a hacer. No, yo por qué le voy a entregar a mi hijo. No, yo por qué le voy a entregar a mi negocio. Oye, ¿sabes cuántos años he estado ahí? ¿Sabes cuántas horas de desvelo? ¿Sabes cuánto esto? ¿Sabes cuánto sacrificio? Yo por qué le voy a entregar el negocio al Señor. Yo por qué le voy a entregar esto que tengo aquí adentro si me gusta. Todavía me gusta echarme una cerveza y el Señor te dice entrégame eso y tú no, porque mira hace calor y una bien fría sabe bien rica, que saben horrible, ¿no? Pero huelen feo las cosas esas. Pero mis amados, ¿quién sabe más? Y cuando el Señor prueba eso en nosotros, el Señor quizá te tenga una recompensa enorme. No quizá, te va a tener una recompensa enorme porque está viendo tu obediencia. ¿Cuántos han visto la mano de Dios cuando han obedecido al Señor? ¿Verdad que sí? Ahora imagínense que te pide lo más amado, tu único, lo que más amas. Imagínate que el Señor dice ya por obediencia a mí me tienes que alabar aunque estés toda afligida. Por obediencia me tienes que alabar y adorar aunque estés todo sumido en la cama del dolor. Dices, no, Señor, primero sáname y luego te adoro. No, por obediencia. Que por obediencia, mis amados, le sigamos al Señor. Hagamos lo que Él dice. Sí, Señor, yo sé que las cosas no están bien, mi cuerpo no está bien, pero yo hoy te alabo y te adoro por obediencia, porque tú me lo dices, te adoro y te alabo, Señor. Y cuando me vas a sanar, que yo sé que sí y todo, pero Señor, no sé, pero ahorita tú me dices que te alabe, pues te alabo. Y cuando tú menos te des cuenta vas a estar sano. ¿Por qué? Porque obedeciste al Señor. Podemos ver la diferencia entre Elí, que no honró, y él hubiera dicho, oigan, yo sí confronté a mis hijos, sí les dije, hijos míos, lo que ustedes hacen no es bueno, el pueblo habla de ustedes, ya no lo hagan. ¿Eso es honrar a Dios? Si las cosas estaban tan expuestas, tan terribles, tan pisoteadas, las cosas de Dios, el sacrificio del altar y todo eso, y este hombre no removió a sus hijos, y Jesús mismo y Dios mismo le dijo, ¿por qué honras más a tus hijos que a mí? Y vean las consecuencias terribles con Elí y de sus hijos que murieron. Ahora vemos con Abraham, él no dijo, Señora, espérame 8 días, voy a disfrutar a mi niño 8 días, por favor. Te pido 8 días, sí, por favor. Dame chance. ¿Saben qué? Igual a lo mejor Dios le da chance, pero ¿qué hubiera pasado los 8 días? Lo hubiera sacrificado. Ok, ya te di lo que me dijiste. Yo te quería dar más, pero por tú no obedecerme en lo que te dije al 100%, se le hubiera ido muy mal a Abraham. ¿Qué lección tenemos con esto? Que lo que nos diga el Señor lo debemos de obedecer con todo el dolor del mundo, con toda la aflicción, con todo el capa caída, pero decir, Señor, eres primer lugar en mi vida. Por eso no quise hacer la pregunta, ¿honran a Dios? Hoy vamos a hablar de la honra a Dios. ¿Cuántos honran a Dios? Y todos, amén, aleluya. Con esto ya no hago la pregunta porque sé que va a haber el silencio total. Tu trabajo es tu Dios. Claro,
por el trabajo ya no voy a la iglesia, por el trabajo ya no voy acá, por el trabajo ya no voy allá. No, y fíjese, pastora, que ahora el Señor me dio un nuevo trabajo, porque donde estaba pues cerraron y Dios me dio un trabajo. Sí, fíjese que es los jueves, los sábados, los domingos y los lunes. Dios me ha bendecido, y dice una hermanita por ahí que no sabe hablar, Dios me bendició. Ay, sí, Dios me bendijo. Abre los ojos, porque es una prueba de Dios para tu vida, para ver si lo honras. ¿Y por qué mencioné esos días? Porque aquí en Filadelfia tenemos servicio los jueves, los sábados, los domingos, los lunes. Y tú, ay, estoy muy bendecido, muy bendecida. El Señor me ha dado un gran trabajo. El Señor está probándote para ver si le honras y para ver si le das el primer lugar a Él. Puedo oír un amén, aunque sea forzado. Digan amén, forzados, amén, amén. Así es, eso significa amén, así es. Bien, tercer ejemplo, Moisés. Wow. Y esto me impactó impresionante. Pero súper impresionante me impactó esto de Moisés. Bueno, mientras encuentro mi cita de Éxodo 4, vimos que Elí perdió todo por honrar a sus hijos más que a Dios. Abraham fue mega bendecido por haber honrado a Dios sobre su hijito Isaac. Muy bien, ahora vamos a ver con Moisésito. ¿Qué pasó con Moisés? En el capítulo 4 tenemos que Moisés vuelve a Egipto. Sabemos la historia. El Señor llama a Moisés desde una zarza ardiendo, y el Señor se le aparece y le dice: Moisés, vas a ser el libertador de mi pueblo, vas a regresar a Egipto, los vas a liberar, los voy a sacar a la tierra prometida y van a ser muy felices allí. Y bueno, Moisés llega a su casa y con su esposa Séfora, que no era hebrea, ella era africana, una mujer cusita. Y bueno, Moisés le dice: oye, hoy me habló Dios. Sí, yo te veo raro, Moisés, te ves diferente de tu rostro. Sí, Dios me habló. Una torral que estaba ardiendo, pasaron a las 9 de la mañana, estaba ardiendo, ya. Pasé otra vez a las 11 por un borrego que se me fue por otro lado y estaba ardiendo. Y luego me llamó la atención y luego volví a pasar a las 3 de la tarde, estaba ardiendo en una torral se quema así, en un minuto se acabó, ¿no? Y luego, ¿qué crees? Que pasé a las 4 de la tarde y otra vez, y ya oí una voz que me llamó, y era Dios. ¿Y qué crees, mi amor? Que quiere que vayamos a Egipto para liberar al pueblo. Mi amor, muy bien, voy contigo, vamos, con los 2 chicos que tenemos, vamos, Dios te llamó, estoy contigo, vamos. Moisés en el desierto, lejos del pueblo hebreo, casado con una mujer que no era del pueblo hebreo, ya con 2 niños, ¿ok? Y hay un pasaje oscuro para mí, pero ahorita les arrojo luz, estaba oscuro para mí. En Éxodo 4, 24 y 25 dice: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. O sea, Moisés ya va de regreso a Egipto con su esposa, y resulta que descansan en una posada y Jehová le sale al encuentro a Moisés para matarlo. O sea, apenas te llama el Señor, Mari, y tú, wow, vamos, la gran misión. Y ahora, el mismo que te llamó, el mismo Dios que te llamó, te sale al encuentro para matarte. ¿Qué onda? Perdón, Diosito, ¿Dios se equivocó o qué? Le sale al encuentro para matarlo. Entonces Séfora, la esposa de Moisés, tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Y el Señor sigue con su tarea. Verso 27, y ahora el Señor le habla a Aarón y le dice: ve al encuentro de Moisés. Esperen, ya no lean.
Dios llama a Moisés, un gran llamado, la zarza, todo. Le demuestra la vara, la serpiente, su mano, la lepra, limpia la mano ahora, todo. Y después de ese gran llamado, el Señor le sale al encuentro de Moisés para matarlo. No entender, I'm sorry. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? A simple vista no se ve el error de Moisés aquí, en esto. No se ve un error de Moisés, un pecado, un esto, un otro. No era como Elí con sus hijos. Pero ¿saben qué pasa aquí? Que Moisés le dio el primer lugar a su esposa. Ellos tenían 2 hijos. Leyendo entre líneas de la Biblia, en principio, en ese encuentro, cuando Moisés le narra a Séfora, el Señor me llamó y todo, y le dice, oye, pero tenemos que circuncidar a los niños. Y al ver Séfora, la primera circuncisión del primer hijo, donde no había anestesia, o yo no sé si me anestesia a los nenes cuando se les hace la circuncisión, la verdad, no sé, pero en fin, no había manera de disminuir el dolor. Cuando ve eso Séfora, después dice, a mi segundo bebé no le haces nada, y se acaba, no le haces nada. Ahora, otra vez, estamos hablando que están fuera del campo hebreo, fuera del lugar donde están todos los hebreos. Moisés no le practicó la circuncisión a los bebés, y ahorita son unos niños, y es algo mega extra doloroso. Y la mujer le dice a su esposo, oye, no, el nene está chiquito, déjalo, no lo toques, es mi bebé, oye, no, oye esto, oye el otro, no le hagas nada, no pasa nada, son unos niños. ¿Tú crees que va a ser pecado para Dios? No va a ser pecado, déjalo sin circuncidar, vámonos ya, se nos está haciendo tarde, mejor vámonos, mira, el otro niño sí sufrió, ya no quiero ver más esto. Entonces, Moisésito, ya, y si no, me quedo con mi papá, o sea que vámonos, si no me quedo. Ándale pues, mujer, pues para no pelear, para mantener la paz, para esto, para el otro, pues vámonos pues, ¿no? Y en una de esas noches, camino de regreso a Egipto, en una posada, en un inn, en un holiday inn, en algo así, entran para descansar y se aparece Dios para matar a Moisés. Y Dios no dice nada, Dios no habla nada. Dios no dijo, por cuanto hiciste esto y esto ahora, como el profeta que fue con Elí. Pero se acuerda Séfora rapidito, dice, ay, me van a dejar viuda bien joven, ya lo quieren matar. Híjole, ha de ser porque no se circuncidó el bebé, el chiquito. Y entonces agarra a Séfora una piedra y circuncida al niño, y le avienta el prepucio del niño a los pies de Moisés y dice, marido de sangre me eres tú. No se veía el error de Moisés, pero Moisés sabía muy bien, y yo creo que le enseñó a Séfora lo que decía Génesis 17:14: todo varón que no sea circuncidado será excluido de la familia del pacto, por romper el pacto. Y Dios sabía que no podían entrar con ese niño no circuncidado, y por eso se le aparece a Moisés. Pero Dios se le aparece a Moisés a la cabeza, no a Séfora. Se le aparece a Moisés para matarlo a él, por no poner el orden en su casa, por no poner el orden en su esposa. Aquí habla de esposas dominantes y de esposas que se hacen lo que ellas dicen porque es lo que ellas dicen. Cuidado, mi querido varón, porque en todo caso tú le estás dando la honra a Dios, la honra a tu esposa más que a Dios. Entonces eso fue lo que hizo Moisés, y por eso Dios quiso matar a Moisés. Pero quiso mantener la paz
Ay, para no pelear con esta mujer. Para no pelear, ya, ok, sí, ok, dejo al nene en paz, está bien. Que no suba con Star Kids, deja al nene aquí porque, ok, no se siente cómodo en Star Kids, déjalo aquí. Y de aquí nos sacan al nene, y el nene siempre hace lo que se le da la gana. Ah, no, lo voy a tener aquí. A ver, hijo, ven, aquí, de aquí no me lo mueven. No, ni Star Kids, no, nadie. Pastora, le aviso, mi niño va a estar aquí pegado a mí, es todo. Estás honrando más a tus hijos, más a tu hijo que a Dios. Estás honrando más a tu mujer que a Dios. Y vean cómo Dios es de celoso, que le llamó, que fue con Moisés para quererlo matar. Y Moisés lo que hizo fue querer mantener la paz. Y ahora quiero que me pongas atención, porque el Señor no nos llamó a nadie para mantener la paz. Si yo quisiera mantener la paz contigo, me sobaría la espalda por todo error que tuviera. El Señor me sobaría mi espalda por todo el error o pecados que tuviera yo. El Señor no nos llamó a mantener la paz, el Señor nos llamó a que hagamos la paz, pero una paz verdadera, porque cuando mantienes la paz, mantienes una paz falsa. El darle lugar a Séfora, el darle lugar a su mujer, ay, si no te toco los niños, no, mi amor, no, por mantener la paz, bueno, quisiera. Eso está deshonrando a Dios, porque los niños tienen que ser circuncidados, en ese tiempo, los niños tienen que entrar en disciplina, los niños tienen su servicio especial allá en Star Kids. Tú estás honrando más a tus hijos, a tu esposa, que a Dios, varón. Tú, varón, estás honrando más a tus hijos que a Dios. Ve lo que le pasó a Moisés por mantener la paz. Ay, para que el nene no llore. Ay, denle aquí en la iglesia sus galletotas y su cocota, y ahí están deshonrando el templo, porque el nene tiene que tomar eso y tiene que comer eso. Mis amados, Dios es un Dios celoso y con Él no se juega. El Señor dijo: bienaventurados los que procuran la paz, no los que mantienen la paz, porque estos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Uno que mantiene la paz a todo dice ok, está bien, ya, ok, está bien. ¿Y sabes qué es esa persona? Compromete principios bíblicos. Y es por eso que por esa falta de honra a Dios no te va bien. No ves subir un escalafón, subir a otro. ¿Por qué? Para no pelear. Para no pelear. ¿Cómo de que no? El Señor mismo, fíjate, dijo, Él dijo: yo no vine a traer paz. ¡Wow! ¿Qué pasó? Entonces, muchos entre cónyuges, ay, sí, está bien, ya, para no pelear. Bueno, ya no voy al templo. Fíjese, pastora, ya no voy a ir al templo ni a servir, ni a nada de nada, porque voy a quedar en casa, porque mi esposa pelea y dice que ya no vaya, y que si no, que usted me ponga mi cuarto arriba. ¿Cuántas veces no me han dicho eso? A ver, que la pastora ya te ponga tu recámara allá, porque ya vives allá, porque quién sabe que ya están peleando las mujeres, ¿verdad? Pobres hombres, de veras. Luego dicen que al revés, ¿no? Pero no, los hombres también son víctimas. Pero ¿qué vas a hacer tú, mi amado? Darle lugar a tu esposa, que no es para honrar a Dios, sino para deshonrar a Dios, o darle lugar a Dios. Mantén la casa bien, mantén el gasto, mantén las cosas bonitas, en paz. Mas no por mantener la paz tú dejes de servir a Dios, sino que tienes que hacer la paz. Mira, mujer, te amo, eres mi esposa, nunca va a ser de otra manera, pero mi Dios tiene el primer lugar. Y cuando tú le das el primer lugar, entonces se cumple el de yo honro a los que me honran. Ahora sí, dale un aplauso al Señor. Cuando haces la paz, no mantienes, escúchame, es mantener versus hacer. Cuando mantienes la paz, comprometes los principios bíblicos. Cuando haces la paz, confrontas las cosas si es necesario, para tener una paz verdadera, ¿ok? Para tener una paz verdadera. Entonces, ahí sí vamos a tener un argumento, sí va a haber un momento difícil,
pero va a ser para bien, va a ser para bien. ¿Puedo oír un amén, mis amados? ¿Quién eres tú? ¿Qué persona eres tú? ¿Uno que mantiene la paz o uno que guarda la paz? El que mantiene dice, sí, oye, por ejemplo, si yo le ofrecí al Señor mi casa y dije, Señor, nunca más nadie va a fumar aquí, nadie va a tomar aquí, nadie va a decir una palabra aquí. Pero bueno, vienes tú con un agente del mundo y me visitas a mi casa y yo, ay, pues bueno, para que no digan que soy religiosa, bueno, que fume. No, Señor, mi Dios está en primer lugar. Que digan de mí lo que quieran, que digan de ti lo que quieran, pero cuando tú honres a Dios, y cuando tú honras a Dios, Dios te va a honrar. ¿Te das cuenta ahora que si hay deshonra en tu vida para Dios? ¿Te das cuenta ahora que has comprometido cosas para Dios? O sea, a ver, véanme todos a los ojos, por favor, véanme todos. Muchas veces nos enfrascamos en decir, es que si honro a Dios, uy, primer lugar en mi vida. Pero esta palabra de hoy, a través del Espíritu Santo, sé que te está confrontando, porque has aceptado dineros que no debes de aceptar, porque has comprometido principios bíblicos, porque has desobedecido a tus autoridades con tal de mantener la paz allá. Ten mucho cuidado, ten mucho cuidado. 3 ejemplos. Elí deshonró a Dios tremendamente y le dio el primer lugar a sus hijos. Abraham, que lo obedeció a Dios y lo honró a Dios al 100%, a pesar de él mismo. Moisés por poquito, por un pelito, y pierde su gran llamado. Por poquito y pierde. Por poquito, y ese gran llamado a ser ese gran libertador, gran profeta, gran hombre de Dios, por poquitito, y lo pierde por honrar más a su esposa que a Dios. ¿Dónde estás tú? De estos 3 ejemplos, ¿dónde estás tú? Si tú dices, es que yo estoy pues casi en el lugar de Abraham, Dios lo sabe, cuánto me esfuerzo, cuánto dejo esto, aquello, Dios sabe, pues hoy métete con el Señor y el Espíritu Santo, porque Él te va a revelar cosas donde te va a decir bien claro, yo no soy primer lugar para ti, porque están tus hijos, porque está tu comodidad. Porque algunos van a decir, no, mira, esposo, hijos, y esas cosas no, ya no me preocupo. Pero ¿qué tal tu yo, tu comodidad, tu trabajo, tus cosas, tu carácter, lo que tú siempre quieres hacer y no obedecer a Dios? Pero de estos 3 ejemplos, mis amados, han sido sobre familias, sobre cosas que acontecen adentro de las casas. O sea que tu casa es un reto, nuestra casa es un reto. ¿Permites el pecado en tu casa, aunque seas la autoridad espiritual allí? ¿Lo permites? ¿Tienes hijos cristianos y hacen lo que se les da la gana? ¿Dónde está tu autoridad espiritual para decir, en esta casa no se hace A, B, C, D, F, G? Y aquí bajo este techo, mientras estés aquí, se hace así, el horario es este, y aquí se coopera con la luz, con el teléfono, con esto, con todo, para crear hombres y mujeres de bien. ¿Qué estás haciendo tú como autoridad en tu casa? ¿Eres el esposo complaciente con tal de no pelear con la leona que tienes al lado? No voltees a verla, no voltees, mírame a mí, mírame a mí.
Venme a mí, los que están aquí, los varones, véanme a mí, no volteen. Por mantener la paz, comprometes las cosas del Señor. Mi amado, recuerda que hay muchas consecuencias muy terribles. Las consecuencias de Elí, de verdad que son muy tristes, muy tremendas. Y las consecuencias de nuestra falta de honra a Dios y de poner en lugar primero nuestro yo, nuestras cosas y todo, las estamos viviendo ahorita. ¿Sabes por qué las estamos viviendo? Las consecuencias de no obedecer a Dios al 100%. Porque no nos va bien. Porque no está floreciendo todo como debe de ser. Tu vida no está floreciendo en tu matrimonio no está floreciendo, tu negocio no está floreciendo, tú esto, tú lo, tus hijos, es una confrontación tremenda. Y déjame decírtelo, la primera confrontación siempre viene aquí, que el Señor me hace a mí. Y últimamente ha sido hermoso preparar la palabra de Dios, porque es horas con papá meditando y diciendo: Señor, reconozco, Señor, estoy muy mal, perdóname. El Señor solo quiere que nos vaya bien. Comprende eso. Esto no es para molestarte y sacarte de tu zona de confort. Deshonras tanto a tu esposa, deshonras tanto a tu familia, deshonras tanto a Dios, deshonras a tus autoridades espirituales y quieres seguir ahí como el gran comerciante, como el gran esto, como con dinero, como con esto y lo otro, cuando por dentro tu alma se está perdiendo. El no honrar a Dios trae consecuencias terribles. Tú le debemos de dar el primer lugar al Señor. Y ve lo que dijo Jesús en Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Porque el que ama a padre o madre más que a mí, fíjate bien, más que a mí. El Señor no está diciendo: ay, ahora odia o no quieras a tu padre y a tu madre. No, Él dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Abraham demostró que amaba más al que le había dado la bendición del hijo que al hijo mismo, porque sabía que el que le dio un hijo le podía dar más hijos. Y sí o no, Abraham tuvo más hijos después de que quedó viudo, después de que murió Sarita. Se casó con otra mujer joven porque le dio hijos. ¿Por qué estamos escatimando tanto cosas así de que esto no, esto es mío, y este noviazgo es mío, y este negocio es mío, y esto es mío? No, ¿quién va a ir al templo si el negocio está primero? No, ¿quién va a servir a Dios si primero está esto? ¿Quién primero esto? No, fíjese que Dios me bendijo con este trabajo. ¿Cómo voy a dejar de ir? ¿Cómo voy a...? No, yo tengo que cumplir. Abre los ojos porque Dios te está probando. Así como le dijo a Abraham: ofréceme a tu hijo en holocausto, tu hijo, tu único, al que más amas. ¿Qué tal que el Señor te dice: entrégame tu trabajo, entrégame el negocio? Lo vas a vender y lo vas a sembrar en tu casa donde te reúnes, en tu casa donde te alimentas de la palabra. ¿Qué tal que el Señor te dice: vas a vender esa casa que tanto amas, la vas a vender y me la vas a dar?
¿Qué vas a hacer con esta palabra? ¿Cómo está tu honra a Dios? ¿Cómo está tu honra a Dios? Y solo le pido a Dios que abra nuestros sentidos espirituales, que abra nuestro entendimiento y que abra nuestros ojos espirituales para decirle: Señor, si tú me lo pides, es tuyo, porque esa casa no es mía, es tuya. ¿No le dices así al Señor? Señor, mi vida no es mía, es tuya. Y el Señor dice: a ver, el sacrificio allí delante de mí ahorita tú. Ay, Señor, este negocio no es mío, es tuyo. Señor, este trabajo no es mío, es tuyo. Tú me lo diste. Y si el Señor te lo pide, ¿qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer, mi amado? ¿Qué vas a hacer con esta palabra? ¿Qué vas a hacer con esta palabra con respecto al honor que le tienes que dar a Dios en todo? Cuando el Señor te levanta a las 2, 3 de la mañana y el Señor quiere hablar contigo y tú dices: ay, no, yo estoy durmiendo. Yo sé que hay muchos que dicen: no, yo me levanto. Qué bonito que honren a Dios así. Qué bonito. Si empezamos hoy a honrar a Dios como Él quiere, sin tratar de convencerlo a otra cosa, te aseguro que nuestras vidas van a cambiar radicalmente. ¿Cuántas veces no has obedecido a Dios por orgullo? ¿Cuántas veces no has estado obedeciendo a Dios por mero orgullo? ¿Yo por qué voy a ir a pedirle perdón? ¿Yo por qué le voy a ir a decir que pensé mal de ella? Dios sabe las cosas, el Señor me perdona. No. El Señor te está diciendo: deja ir tus ofrendas de oración que me das. Ve y busca al que sabes que tiene algo contra ti y arregla el asunto y pide perdón. Media obediencia es desobediencia. Obediencia tardía es desobediencia. Mi amado, quiero que comprendas en tu corazón: tu papá Dios te quiere bendecir de una manera que nosotros nunca hemos visto. Por obediencia. Quiero que los que estén aquí se pongan de pie. Y termino con esto. Un varón le había sido infiel a su esposa. Abierto todo. No había duda alguna. Y cuando me tocó ministrarlos y decirles que se tenían que pedir perdón, ella dijo: pastora, no siento pedirle perdón a mi esposo, pero ¿sabe qué? Por obediencia lo voy a perdonar. Y le dijo, mirándole a los ojos, le dijo: te perdono y perdóname también. Wow. Cuando dijo: por obediencia voy a perdonarlo y también le voy a pedir perdón. Pero si hubieran ustedes visto a esta dama tan solo media hora antes, cómo lloraba de coraje, lloraba de humillación por esa infidelidad de su esposo, que cuando ella dijo: por obediencia, yo solo dije: Espíritu Santo de Dios, tú lo hiciste. Qué hermoso eres, cómo cambias los corazones, Espíritu Santo de Dios. ¿Qué vas a hacer con esta palabra hoy? Tu Dios demanda el primer lugar, pero es por tu bien, porque sabes que Él dice: yo honro a los que me honran. Padre, yo te doy muchas gracias por esta palabra el día de hoy. Hoy reconocemos, Señor, que hemos tenido muchas faltas en donde no te hemos dado el primer lugar.
Estamos con gente pagana y nos hacemos a ellos para que no nos critiquen. Y allí no te estamos dando la honra y el honor. Estamos con los amigos del mundo y nos metemos a sus chistes y nos metemos a sus lenguajes para ser como ellos. Y a ti te estamos diciendo: a un lado, Dios, ahorita no entras tú. Y te estamos quitando el primer lugar. Perdónanos, Señor. Perdónanos, perdónanos. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que tú hables al corazón de cada persona. Que tú hables, Señor Jesús, y nos hagas ver, Señor, que no te hemos honrado como tú te mereces, como debe de ser, Señor. Porque tu palabra dice: el que ama más a su esposa, a su esposo, no es digno de mí. El que ama más a su hijo, a su hija, no es digno de mí. El que ama más a sus cosas no es digno de mí, más que a mí. El que ama más a todo eso, más que a mí, tú dices, no es digno de mí. Yo te pido perdón, Señor. Porque cuando nos dicen tenemos que adorar a Dios, decimos: no, primero le tengo que pedir primero lo que necesito. Señor, abre nuestros oídos. Somos tus ovejas y tu palabra dice: mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz, mas no escuchan la voz de los extraños. Señor, habla nuestras vidas hoy. Cuánta deshonra te hemos dado. Perdónanos. Y esa falsa paz que hemos querido mantener, Señor, nos está llevando a la quiebra. Nos está llevando a la separación familiar. Nos está llevando, Señor Jesús, al fracaso por no pelear. Por no pelear. Y no se trata de pelear, se trata de hablar con tu autoridad en nosotros, Señor, para hacer ver las cosas de una manera correcta, de una manera bien. Que nunca comprometamos aquí los principios bíblicos, Señor Jesús. Que no seamos un Pedro que cuando llegó a Antioquía se unía con los gentiles y comía con ellos, pero cuando llegaron los judíos de Jerusalén se apartó para que no lo vieran que se juntaba con gentiles. Y Pablo lo tuvo que reprender porque cayó en la hipocresía, y Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de Pedro. Perdónanos, Señor. Somos doble cara en muchas circunstancias. Perdónanos, perdónanos. Y yo te voy a invitar a que hagas esta oración donde tú te reconcilies con Dios. Y también donde tú aceptes a Cristo en tu corazón, quizá por primera vez. Porque sabes que el honrar a Dios, las bendiciones que Dios le dio a Abraham y las cumplió y las ha cumplido. Y de hecho tú y yo somos el fruto de esa bendición de Abraham. ¿Sabes qué? Te va a traer esa honra que Dios da. ¿Verdad que tenemos que reconciliarnos con Dios? Todos cierren sus ojos. Allí en tu casa, guarda reverencia, por favor. Cierra tus ojos y todos repitan después de mí: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador. Perdóname, Señor. Perdóname porque no te he dado el primer lugar a ti. No te he dado honra y honor a ti, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdona mis pecados, Señor. Y quiero darte honra y honor en donde quiera que esté. Y nunca
nunca hacerte a un lado y nunca quitarte el primer lugar. Yo te pido que perdones y limpies nuestros corazones. Límpianos, límpianos, mi precioso Jesús, con tu sangre preciosa. Límpianos, límpianos y toma el control de nuestra vida una vez más. Y te pido también, Señor, que escribas nuestro nombre en el libro de la vida eterna. Gracias, gracias, Señor, gracias, Jesús. Gracias, mi amado, gracias. Yo te pido que traigas paz a mi vida. Yo te pido que traigas gracia a mi vida, para saber cómo comportarme con mis hijos, para saber cómo comportarme con mi cónyuge. Te necesito, te necesito, te necesito. Oh sí, Señor, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Me dice el Señor que te pregunte qué vas a hacer. Si a lo más amado que tienes ahorita el Señor te lo pide, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Apenas lo lograste, apenas tuvo Abraham al hijo y el Señor se lo pidió un tiempo después. ¿Qué vas a hacer si el Señor te lo pide? Señor, que te honremos siempre, como Abraham lo hizo, a pesar nuestro, con el dolor nuestro, pero sobre todo pensando, Señor, si tú lo dices, es por algo grandioso. Y si no lo fuera, de todos modos, yo lo que quiero es obedecerte. Obedecerte y obedecerte a ti, Señor. Y que mi vida sea de agrado para tu vida, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Y yo te pido que honremos a Dios de ahora en adelante. El primer lugar lo debe tener Él. Y quédate con esta hermosa frase que dice el Señor: yo honro a los que me honran. Yo honro a los que me honran. Amén. Muy bien, mis amados, le damos un fuerte aplauso al Señor. Y bien, mis amados, pues bendigo sus vidas y sabemos que si honramos a Dios en esta semana, el Señor nos va a honrar. Con eso, que más bendición queremos, ¿verdad? Te bendigo, mi amado, que nos ves luego el jueves a las 7 de la noche. El Señor nos espera aquí. Y también el sábado a las 5 de la tarde con los jóvenes Youth Transformers. Y que hoy en 8 a las 10 en punto. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga.